En esta clase vamos a ver, iniciar un poco todo lo que vamos a continuar viendo en el resto de las clases, o por lo menos durante este primer cuatrimestre y un poco del segundo cuatrimestre, que es el metabolismo. Ahora les comparto la pantalla. Muy bien. Bien. Aquí llamamos bioenergética o termodinámica bioquímica al estudio de los cambios de energía que van a acompañar a las reacciones bioquímicas. Todas las reacciones bioquímicas van a estar acompañadas o por una liberación de calor o por una absorción de calor. Entonces, el estudio de esta energía o de esa liberación de energía es lo que se llama bioenergética. Esta energía es la que se utiliza para todos los procesos necesarios de, de los organismos, como ya sea mover un músculo, ya sea la actividad neuronal, ya sea la energía de los alimentos. ¿Cuáles son los objetivos entonces del metabolismo celular? Por un lado, obtener energía química a partir de la energía solar o de la degradación de alimentos. Ustedes saben que nosotros no podemos, como los vegetales sí, generar alimentos a partir de algunas fuentes de energía como el sol. Los vegetales, a partir de la fotosíntesis, pueden crear sus propios alimentos, pero los vertebrados no lo podemos hacer, entonces nos vamos a valer de esos alimentos, de esos nutrientes que generan los vegetales para poder utilizarlos como fuente de energía. Y por otro lado, nuestro organismo sí tiene como objetivo, dentro de lo que es el metabolismo celular, convertir las moléculas de los nutrientes en moléculas que sean propias del organismo, que las requiera para distintas funciones, así sea para estructura, así sea para alguna función biológica. Alguna de estas estructuras que se forman es la de los polímeros, por ejemplo, formar proteínas, para formar aminoácidos, ácidos nucleicos, para formar lípidos o polisacáridos que vamos a necesitar en diversas funciones. Por ejemplo, las membranas celulares, las hormonas, como necesarias para el traslado de información. Todas esas moléculas no las incorporamos con los nutrientes, pero sí utilizamos a estos nutrientes para poder crear nuestras propias moléculas. Y por otro lado también sintetizar y degradar moléculas que son requeridas en funciones especializadas. Nosotros podemos crear nuestras propias moléculas o a partir de moléculas que ingresamos, ingerimos a través de los alimentos, generamos otras moléculas que son especializadas para algunas funciones en nuestro organismo. ¿A qué se define entonces el metabolismo? El metabolismo es, esperen un cachito, quiero ver algo del Zoom. Grabando. Sí. El metabolismo es el conjunto de transformaciones químicas que se producen en una célula. Son todas las reacciones que están catalizadas enzimáticamente. ¿Qué tipo de reacciones son? Reacciones que involucran a las proteínas, a los polisacáridos y a los lípidos. Dentro de las proteínas, estas pueden ser degradadas a aminoácidos y a otros compuestos que se llaman cetoácidos, que pueden eh, conectarse con otras vías metabólicas, como por ejemplo la de los polisacáridos. Los polisacáridos pueden degradarse a monosacáridos y a su vez a ácido piúrico, y este a su vez a la acetil-CoA. Y los lípidos pueden degradarse a acetil-CoA.
Fíjense que todas estas vías tienen en común el ingreso a lo que se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía que permite la transformación de estos compuestos químicos en energía en forma de ATP. ¿Cómo? Bueno, todos esos electrones que se van eh, eliminando en estas vías son transportados por los que se llaman transportadores de electrones a la cadena respiratoria, donde se va a producir la formación de ATP. ¿A qué llamamos metabolismo intermedio? A todas las actividades combinadas de todas las rutas metabólicas que interconvierten precursores, metabolitos y productos de bajo peso molecular. En este caso no se incluyen las macromoléculas. Si nosotros vemos aquí, vemos que tenemos interconectadas varias vías. Todas estas vías interconectadas, que son moléculas de menor tamaño, que no son las macromoléculas a partir de las cuales se transforman, sino que son moléculas que pueden interconvertirse entre ellas. A esta parte del metabolismo se lo denomina metabolismo intermedio. Es posible que algunas de las reacciones metabólicas se produzcan en el citoplasma, en el citosol de las células, o que ocurran en la mitocondria. La mitocondria sabemos que es un sitio donde se produce una gran cantidad de reacciones que están involucradas en la producción de energía. Pero en muchos casos, los compuestos que van a proveer de energía están en el citoplasma. Entonces, parte de las reacciones van a ocurrir en el citoplasma y parte de las reacciones van a ocurrir por ejemplo, en la mitocondria. ¿Y cómo se agrupa el metabolismo? Bueno, se va a definir en dos grandes grupos, en catabolismo y anabolismo. El catabolismo es la degradación de las moléculas de gran tamaño, como glúcidos, grasas y proteínas, que se van a convertir en productos más pequeños para dar energía, como el ácido láctico, el dióxido de carbono, etc. Las rutas catabólicas liberan energía. Este tipo de rutas se llaman exergónicas, justamente porque liberan energía. Parte de esa energía se conserva en forma de ATP y en transportadores electrónicos reducidos. Los transportadores electrónicos son moléculas que pueden tomar los electrones de algunas reacciones y transportarlos, pueden pasar algunas membranas, llevarlos a algunos sitios, por ejemplo a la cadena respiratoria, donde van a ser muy útiles para la producción de energía. El anabolismo, que es el otro grupo grande que podemos dividir al metabolismo, es todas las vías que están para la síntesis, para la biosíntesis de moléculas más grandes a partir de precursores más pequeños. Por ejemplo, a partir de una glucosa poder formar el glucógeno. Esto sería una reacción anabólica. Estas reacciones de anabolismo requieren energía, por lo tanto se llaman endergónicos. Y en este caso, a la inversa del caso anterior del catabolismo, vamos a requerir energía a partir de la hidrólisis del ATP y del poder reductor de los transportadores de electrones NADH y NADPH. De alguna manera, tanto el catabolismo como el anabolismo se vinculan entre sí. Dijimos que el catabolismo es la degradación de macromoléculas a compuestos más pequeños, como dióxido de carbono, agua o amoníaco, y el anabolismo, es la generación de moléculas más grandes a partir de moléculas pequeñas precursoras. En el caso del catabolismo se libera energía en forma de ATP, NADH o NADPH, mientras que el anabolismo requiere energía a partir de los mismos precursores. El catabolismo entonces es la degradación, producción de energía, productos finales más pequeños, generan desechos y puede ser parte de lo que se llama la lisis, porque es la ruptura. En cambio, el anabolismo es de síntesis, utiliza energía, consume ATP, los productos finales son materias primas del catabolismo y se lo agrupa como la génesis porque es de síntesis.
Las rutas del metabolismo están conectadas entre sí, hay rutas que se asocian con otras rutas, puede haber rutas que sean de forma lineal, otras que sean ramificadas, otras que tengan una forma cíclica, donde cada uno de los pasos para transformar un sustrato en un producto están vinculados con alguna enzima que cataliza esas reacciones. Y a su vez, algunas de estas enzimas están reguladas para controlar el flujo de cada una de esas vías. Bueno, la obtención de energía, entonces, como vimos hoy, en el caso de los vertebrados y muchos otros organismos, es heterotrófico. Esto significa que no podemos utilizar la luz solar para transformar nuestros propios alimentos, por lo tanto necesitamos consumir a partir de los alimentos compuestos que tengan biomoléculas orgánicas que nos van a servir para transformarlo en otros productos y en energía. En cambio, los organismos autótrofos, fotosintéticos, algunas algas y vegetales, tienen la capacidad de realizar fotosíntesis, crear sus propios alimentos, por ejemplo la glucosa, el almidón, son compuestos que crean las propias plantas a partir de la energía solar. Las vías, entonces, les decía que tienen que estar finamente reguladas para que haya un control muy fino de la cantidad de sustratos y productos que tenemos en nuestro organismo. Nosotros vimos que las vías están interconectadas entre sí, que hay muchas vías que tienen algún punto en común, que a partir de algún componente se abren otras vías. Y para que todo funcione muy coordinado, tiene que haber una regulación muy estricta. Y por eso hay distintos mecanismos de regulación de las vías metabólicas. Una de las vías de regulación es la disponibilidad de sustrato. Nosotros ya vimos en las clases de enzimas que las enzimas podían tener distinta velocidad según la ecuación de Michaelis-Menten, de acuerdo a la cantidad de sustrato. Si una enzima está en un punto que es crítico para el flujo de las reacciones metabólicas de esa vía y tiene una cantidad de sustrato relativamente baja, es decir, que no está saturada, entonces si se le agregan cantidades de sustrato, esa enzima va a funcionar más rápido. Es lo que vimos según esa ecuación de Michaelis-Menten. Ahora, también puede haber regulación de alguna vía con la concentración de las enzimas. Cuanto más cantidad de enzimas haya, más eficaz va a ser el trabajo de esas enzimas. Va a haber más disponibilidad de enzimas que estén haciendo la misma reacción metabólica. Además, también vimos que las enzimas pueden ser reguladas con inhibidores o con activadores. Estos se llaman moduladores, ¿no? Entonces, de acuerdo a si se necesita más o menos de productos que generan a partir de esa enzima, puede haber algunas moléculas que incluso a veces son los productos de esas reacciones que cuando superan un cierto nivel, comienzan a ser inhibidores de estas reacciones. Entonces se frenan las vías previas a este producto. Y además también en el metabolismo existe lo que se llama el control hormonal. Hay muchas hormonas que van a regular los niveles de algunos metabolitos, como vimos y ya conocemos, la insulina y el glucagón, que son reguladores de los niveles de glucemia. Nosotros hablamos de la energía que se produce a partir de las reacciones, pero tengamos en cuenta que hay diversos tipos de energía. La energía térmica o calor es un tipo de energía que se puede medir con la caloría o con la temperatura, que permite los cambios físicos de la materia. Pero también tenemos la energía mecánica o de trabajo, la energía cinética o de movimiento y la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es el tipo de energía que está contenida en los enlaces químicos de los compuestos químicos y que esa energía se libera o se absorbe cuando va a ocurrir una reacción química. A ese tipo de energía se la llama energía libre de Gibbs o G.
y el cambio de energía de pasar de un sustrato a un producto se llama delta G. El delta G o delta G0, que es en las condiciones estándares que se miden todas las reacciones a 25 grados de una atmósfera de presión, que es la presión atmosférica que tenemos nosotros, y a pH, esto dice pH 0, pero debe ser pH neutro, a una concentración dada, o sea, condiciones muy estándares, estandarizadas, se llama delta G0. Se mide la energía de la transformación de un reactivo en un producto. Y tenemos dos tipos de reacciones de acuerdo a la energía que se genera en esas reacciones. Si se genera un producto que tiene menor energía que los reactivos, el delta G es menor que 0. Y esto es lo que sucede con las reacciones que se llaman espontáneas. Ahora, si para que la reacción ocurra hay que darle energía, es decir, que la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos, este delta G es mayor que 0 y esta reacción no es espontánea, no ocurre naturalmente, no va a ocurrir espontáneamente en la naturaleza. Para que ocurra, va a tener que aportarle energía. Y a estas reacciones son las que se las llaman endergónicas. Por ejemplo, para la formación de ATP tenemos, digamos, la energía que está asociada al ATP. El ATP es una molécula que es un nucleótido, fíjense que tiene una ribosa fosfato con una base que es la adenina, en este caso es trifosfato, por eso se llama adenosina trifosfato, que a partir de una enzima que va a ayudar a la hidrólisis de esta molécula, se genera el ADP, que sería la misma molécula pero con un fosfato menos, y se libera un fosfato libre, digamos. Esa ruptura, la ruptura de este enlace de fosfato, libera energía. Y fíjense que si nosotros hidrolizamos el ATP a ADP, el delta G0 es de menos 7,3. Ahora, si se hidrolizan dos fosfatos y queda AMP, que es la adenosina monofosfato, el delta G es menos 8 kilocalorías por mol. Estas reacciones son espontáneas por el signo negativo que pueden ver en estas ecuaciones y serían reacciones exergónicas porque liberan energía. En el metabolismo es muy común la transferencia de grupos fosfatos y de ATP, y estas transformaciones generan gran movimiento de energía en la célula. El ATP que se hidroliza a ADP libera energía que se utiliza en el nanopolismo, y mediante la hidrólisis de las moléculas más complejas se genera el catabolismo, se produce ATP que luego puede ser reutilizado por el anabolismo. Entonces fíjense que en realidad hay un ciclo donde la energía se reutiliza. No hay aportes de energías nuevas. La energía proviene de los elementos químicos y se utiliza para transformaciones químicas y para otras funciones metabólicas necesarias o funciones orgánicas necesarias. Entonces, la energía se puede usar para la transmisión nerviosa, para la secreción hormonal, para la circulación, para las reacciones acopladas, la contracción muscular, la reparación de tejidos, la respiración, la contractilidad. Yo creo que acá faltaría la respuesta inmune, todas las funciones que nosotros tenemos en nuestro organismo. Ahora, fuente de fosfato, ¿de dónde la vamos a obtener? De diversas reacciones metabólicas, entre ellas la oxidación de la glucosa, que se llama glucólisis, es una transformación de la glucosa de 6 carbono a un compuesto de 3, que es el piruvato. Eso genera fosfatos y energía. El ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, a partir del cual también
se transforman compuestos y se libera dióxido de carbono y transportadores de electrones como el NADH y el PADH2 que transportan estos electrones a la cadena respiratoria y forman más fosfato, y en la cadena respiratoria ocurre lo que se llama la fosforilación oxidativa, donde se obtiene fosfato. Estos transportadores de electrones, fíjense, como es el caso del NADH, el NADH más protón más 2 electrones se transforma, perdón, el NAD más protón más 2 electrones se transforma en NADH. Que es un compuesto que transporta energía, ¿sí? Este transportador de energía puede liberar esos electrones, y esos electrones, esa carga de energía que tienen los electrones, va a poder formar lo que se llama el ATP. Bueno, en la formación de estos compuestos hidrogenados, como el NADH o el NADPH, fíjense que lo que ocurre es que estas estructuras orgánicas van a reducirse porque van a tomar los electrones. Quiere decir que el NAD+ es una molécula oxidada, mientras que el NADH es reducido, y lo mismo pasa con el NADP y el NADPH. El NADP está oxidado, mientras que el NADPH lleva los electrones y por lo tanto es una molécula reducida. Para que estas reacciones ocurran, además hay enzimas que van a tomar esos electrones de otra molécula que se va a oxidar y transforman el NADH en un compuesto reducido. Esas enzimas van a ser de tipo oxidorreductasas o deshidrogenasas. Bien, todo lo que tiene que ver con transformación de energía, reutilización de energía y espontaneidad en las reacciones metabólicas están relacionadas con la primera y la segunda ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica dice que la energía total de un sistema se mantiene constante. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ni pérdida ni absorción de energía de otros medios, sino que si uno considera un sistema, con todos los materiales que tiene, esa energía se transforma, pero no hay cambios totales de energía. Y la segunda ley de termodinámica dice que para que un proceso ocurra de manera espontánea, es necesario que la entropía total del sistema aumente. ¿Qué quiere decir? Esto lo vemos, por ejemplo, con el gas comprimido. Si nosotros tenemos gas comprimido que está en un recipiente, está de alguna manera contenido en ese recipiente, pero si yo libero ese recipiente, el gas se va a dispersar. Y eso es un estado más estable de esa materia. Eso significa que la entropía, que es el desorden total del sistema, es lo que predomina en cualquier reacción metabólica. Es decir, que para que la reacción sea espontánea se tiende a un cierto desorden de esa materia. Bueno, ya les comenté recién entonces que las reacciones metabólicas están relacionadas con un delta G, energía de Gibbs, que es la energía que proviene de los enlaces químicos. Que para que las reacciones metabólicas o las reacciones químicas sean espontáneas, las reacciones deben ser exergónicas, con delta G menor que 0, y en algunos casos, esa energía que se libera puede ser en forma de calor. Si liberan energía en forma de calor, se llaman exotérmicas. Exergónica y endergónica se refiere a si libera energía o absorbe energía. Y exotérmica o endotérmica se refieren a si libera calor o necesita calor. Todo lo contrario ocurre con las delta G
mayor de 0, y si el delta G es igual a 0, significa que esa reacción está en equilibrio y en realidad no ocurre un cambio neto de ese sistema. Bueno, entonces dijimos hoy que había reacciones exergónicas, reacciones endergónicas, y también dijimos que la energía total de un sistema no cambia. Entonces, para que las reacciones que requieran energía puedan ocurrir, porque dijimos que las que ocurren espontáneamente son las que liberan energía, pero en nuestro metabolismo hay reacciones que absorben energía. Y esa energía que absorben, ¿de dónde la van a tomar? Bueno, la toman de reacciones que liberan energía. Entonces, a ese tipo de reacciones se llaman sistemas acoplados, donde la energía que libera una reacción es tomada por las que toman energía, que son las reacciones endergónicas. Muchas de estas reacciones que van a liberar energía tienen que ver con reacciones de oxidación y de reducción. Recordemos que oxidación es la pérdida de electrones de una especie química, mientras que la reducción, se llama reducción porque tiene menor carga esa estructura, esa molécula, porque gana electrones. Los electrones tienen carga negativa. Y agente oxidante es el que puede oxidar a un compuesto, y reductor, por lo tanto se reduce, y el agente reductor es el que puede reducir a un compuesto, por lo tanto este se oxida. Acá está en este esquema a qué nos referimos con oxidación: pérdida de átomos de electrones, pérdida de los electrones de un átomo, y la reducción, la ganancia. Y número de oxidación llamamos a la carga aparente que adquiere un compuesto químico cuando forma parte de esa estructura. Por ejemplo, el hierro, el hierro metálico, tiene carga 0. Se conjuga, se une por una reacción química con el ácido clorhídrico y forma el hierro cloro 3. Este número de oxidación que adquiere tiene que ver con la electronegatividad relativa entre ambos. El cloro es más electronegativo que el hierro. Por lo tanto, la carga aparente del cloro es negativa, mientras que la carga aparente del hierro es positiva. La valencia, que es la cantidad de esas cargas que puede compartir con otro átomo, es lo que le da la carga total o el número de oxidación. Para el hierro es más 3, para el cloro es más 1. Acá tienen un link que pueden ver un poquito más